Hola amigos del Grupo Tacitas, hoy queremos compartir material, un marco teórico que nos envía la empresa española EVE Museos. EVE significa Espacio Visual Europeo, es una empresa dedicada a la gestión, a la consultoría respecto del patrimonio. Ellos prestan servicios profesionales como expertos al Ministerio de Cultura español, a otras instituciones del Estado español, a museos fundamentalmente, tanto de Europa como de incluso Hispanoamérica, y comparten generosamente información, datos, no todo es pagado, ellos tienen una página que recomendamos seguir, aquí está el enlace, y donde plantean, entre otras cosas, la posibilidad de suscribirse a sus boletines. Y nos enviaron a fines del año pasado, recién pasado, 2024, un listado de textos que recomiendan sobre patrimonio. Uno de ellos son las actas de un seminario convocado por el Ministerio de la Cultura Español, que se denomina el seminario, por tanto las actas se denominan igual, la verdad fingida, falsificaciones del patrimonio e entidades espurias. La verdad fingida, falsificaciones del patrimonio e entidades espurias, que no son falsas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, fundamentalmente el texto se centra, o los ejemplos que aborda, son casos concretos de bienes patrimoniales, fundamentalmente arqueológicos o bienes de arte, cosas materiales, falsificaciones materiales, que es fácil entenderlas como fraude, algo falsificado cuando es material. Sin embargo, estas falsificaciones materiales derivan en lo que ellos denominan memorias alteradas, vale decir, cómo entendemos distinto lo que realmente nos entrega un bien patrimonial, un bien arqueológico, una obra de arte en relación a su contexto histórico. Y esto es un tema que hoy día nos complica a nivel nacional, a nivel internacional, y en Chile se aboca esto específicamente al tema de las piedras tacitas, y ya veremos por qué. Lo primero va a ser notar que voy a citar textual lo que dice el marco teórico que ellos plantean. La adición de rasgos simplemente inspirados en los imaginarios proyectados sobre el pasado contribuyen a generar una idea equivocada sobre las estéticas y las técnicas de otras culturas o de otros tiempos, y en general generan una visión tergiversada del pasado. Y es lo que vemos cuando hay grupos fanáticos, ideologizados, indigenistas, acérrimos, fundamentalistas, que se quieren apropiar de la interpretación del sitio arqueológico, especialmente las piedras tacitas. Las piedras tacitas, lo sabemos, lo hemos publicado muchas veces, surgen en lo que es el arcaico temprano, cuando se extinguen la megafauna, lo que era el paleoindio, cuando el ser humano convivía con la megafauna. Cuando se extingue la megafauna, el ser humano debe empezar a buscar otras formas de sobrevivencia. Y esto derivado de un cambio climático de hace 10.000 años. Y se genera una respuesta cultural al cambio climático. Esa respuesta cultural al cambio climático, entre otras variantes, son las piedras tacitas. Otra forma de sobrevivencia. Y en ese contexto, 10.000 años de historia hacia acá, podemos decir que todos los grupos humanos, que en los últimos 10.000 años hasta el presente han hecho ocupación del territorio, han reconocido a las piedras tacitas como un legado de sus ancestros. Han desarrollado diversos elementos que en el blog lo hemos abordado muchas veces, respecto del uso ritual, el uso tecnológico, económico, etcétera, de los circuitos económicos que se las piedras tacitas. Pero hay grupos que fanáticamente, sin absolutamente ninguna aporte o asidero con la realidad científica, histórica, lo que sea, tratan de apropiarse de piedras tacitas o asociárselas a determinados grupos específicos en lo largo de estos 10.000 años de historia. Hay grupos que dicen, no, son solamente incas, solamente los incas tienen que romper tacitas. Otros, no, los mapuches, solamente los mapuches, y si no mezclan mapuches, puede hablar de piedras tacitas, en circunstancias que las piedras tacitas son mucho más antiguas que el surgimiento de estas manifestaciones culturales, de estas culturas. Evidentemente, quienes generan esta manifestación cultural de las piedras tacitas son antepasados de todos esos pueblos, claro, y de nosotros también. Quienes no reconocemos como un pueblo originario, un pueblo indígena, que tenemos otras ascendencias relativas, porque todos estamos mezclados, aquí no hay razas puras, todos tenemos de todo, también somos herederos de ese legado. Y lo dice la ley de monumentos nacionales dice que por el artículo 21, tanto los sitios arqueológicos como paleontológicos, por sí mismos, per se, son monumentos nacionales, patrimonio de todos los chilenos.
Entonces hay un problema con la distorsión de este patrimonio, a quién corresponde y a quién excluye. Hay gente que quiere excluir el patrimonio de Prestacitas respecto de otros grupos. Y además nos encontramos con que en esto que podríamos entender como una distorsión, producto de fanatismo ideológico, o de creencias, o la ignorancia nomás. La ignorancia, bueno, generalmente esto tiene que ver con manifestaciones o intereses de tipo económico. Dentro del marco teórico que señalamos, textualmente cito, todo aquello que se colecciona o lo que se podría conferir un valor concreto, ya fuera por el prestigio o por su relevancia histórica o simplemente por su valor económico. Eso es lo que ellos quieren abordar para asumirlo como propio y excluir al resto de las personas. Aquí en la quinta región tuvimos el caso famoso del abogado Boquero, un personaje que era abogado, profesor de una universidad de la zona, una universidad prestigiosa, hay que decirlo, y además funcionario judicial. Y lideraba una especie de secta que se dedicaba a profanar tumbas y robarse lo que pudieran robarse. Eran huaqueros, organizados como huaqueros, con personalidad jurídica, con centro de estudios, hacían visitas a lugares, incluso al extranjero, haciéndose pasar por una organización seria. Y muchos creímos en sus orígenes que esto era realmente serio. Y mucha gente que participaba en la organización pensaba que era algo serio. Y en realidad era un grupo de huaqueros que se dedicaban a saquear tumbas y sitios arqueológicos. Se recuperaron más de 1500 restos arqueológicos en la casa del abogado Boquero. Esto lo contamos porque en este seminario que hicieron los españoles, ellos hablan de 4 bloques donde plantean los artículos. Uno habla de como primer bloque de artículos, dimensionar el problema de lo real o lo falso. Y de ahí surge el tema de cómo se distorsionan las cosas y se falta la fe pública. Y se le miente a la gente no solamente cuando le mostramos algo que es falso, algo concreto, algo material, sino la interpretación que se deriva de ese algo que está en exhibición. Un segundo bloque es el arte, como se lo titulan los españoles en este libro que estamos incorporando aquí en esta misma entrada en el blog, en nuestra página web. El arte de la intención. Esto no es casual, esto no es excepcional. Hay gente que se dedica a esto. Le insisto, el abogado Boquero, en su casa se encontraron más de 1500 piezas arqueológicas. Es el mayor profanador de tumbas y sitios arqueológicos en la historia de Chile. Y sigue ejerciendo como abogado y quedó en libertad porque, como les dije, el fiscal se negó a darle fecha a la audiencia. Y por eso quedó en libertad, porque no hubo audiencia. Por eso está libre por la calle. El tercer bloque del seminario es la mentira escondida. Porque en estos actos no son situaciones ingenuas, no son situaciones, confusiones. Intencionalmente se miente para lograr un beneficio. El cuarto bloque es el juego de la identidad, o el juego de las identidades. ¿Por qué? Porque, el concepto de ello es genérico, pero nosotros lo vamos a llevar al tema más acotado de grupos que según ellos abordan Prestacitas, pero en realidad distorsionan su estudio. El subtítulo del juego de las identidades que plantea este seminario español es el negocio de los fraudes y la lucha el negocio de los fraudes y la lucha contra el fraude. Vale decir, cómo se plantea esto como un beneficio económico y que hay los esfuerzos que se hacen desde el punto de vista científico, jurídico, policial para contrarrestarlo. Y de aquí nos vamos a casos netamente chilenos. Cerramos la referencia al marco teórico, que es español, que está aquí mismo en el sitio web, el texto para que lo lean en línea. Y nos vamos al caso que planteamos hace algún tiempo en Santiago, en el Cerro Blanco, conocidísimo por las Prestacitas del lugar. La estación Cerro Blanco tiene maqueta de las Prestacitas y su valor y las explica. Un sujeto se arroga la representatividad de los pueblos originarios en general. Las manifestaciones culturales son de grupos específicos, no así como de todos en general. Bueno, y él se autodesigna el guardián del patrimonio y consigue un comodato en bienes nacionales y le entregan el comodato de Cerro Blanco. Y empieza a generar fraude, a hacer actividades realmente distorsionadas, algo que no tenía patas ni cabeza. Y detrás de esto estaba escondido una intención inmobiliaria. Él quería que le pasen terrenos para construir su vivienda, y no solamente que tenga una vivienda que sea de él, para vivir él, sino que se la construya el Estado chileno, porque él era el guardián del patrimonio.
Bueno, afortunadamente hicimos notar esto muchas veces en nuestro sitio web, escribimos las organizaciones que ingenuamente lo apoyaban, se dieron cuenta y les quitaron el comodato y esto se solucionó. No se construyó ni se distorsionó y se corrigió todas las malas prácticas que este tipo había impuesto en el Cerro Blanco. Dicho eso, nos encontramos ahora con un caso que ya excede toda lógica, que ha sido denunciado no por nosotros, porque se aleja de nuestra área de influencia, nuestra área de trabajo fundamental, que es la quinta región, y otros lugares que nos llegan aportes de voluntarios de otros lugares de Chile y de otros países incluso, para abordar lo que Tomás Moschati cuenta en una de sus presentaciones ante una opinión pública, y nos parece interesante que lo escuchen. Él habla de algo que es efectivo, las piratacitas, pero un grupo que no es indígena, no es pueblo originario, pero la CONADI lo reconoce como tal. Por ningún lado es indígena, pero la CONADI lo reconoce como tal, y este grupo, en base a estas citas, que son circuitos económicos, él inventa un área de peregrinación, un circuito que podría ser deportivo, cultural, turístico, y me parece legítimo que los tipos efectivamente cobren por hacer estos circuitos turísticos. Me parece bien si es su trabajo y lo quieren plantear así, no están obligados a ser voluntarios como nosotros, pero sobre eso surgen otras intenciones. Se asocian, por ejemplo, a prácticas culturales que no guardan ninguna razón con estas citas, como las Cruz de Palqui. Vamos a poner el enlace de una publicación de un voluntario nuestro, un colaborador nuestro, que escribió un Curacabel Día sobre la Cruz de Palqui, un tema tradicional que hoy día son tradiciones que se sobreponen geográficamente a sectores donde hay la tradición de las piratacitas, pero no guardan ninguna relación con las piratacitas, ninguna. Nadie nunca ha planteado eso, por la lógica de que las piratacitas son prehispánicas y la tradición de la cruz es hispánica, o sea, no hay ninguna relación, nada que las asocie. Dicho eso, les presento la publicación de Tomás Moschati en Radio Bio, dando cuenta de este caso. No es necesario tener una memoria demasiado larga, o como se dice ahora, ese recuerdo ancestral acumulado, porque no es necesario. Ocurre que Gregorio Araya y Auristela Torres llegaron en 1978 a la comuna de Nogales, Coyhaique, cerca de Los Vilos. Venían del norte del país, 1978. Y a ellos ahí, en la quinta región interior, se les ocurrió recrear la cultura diaguita ya extinta. Primero se había extinguido por el golpe hace ya más de 500 años por el dominio inca y luego por los españoles. Esta recreación que ellos decidieron, o sea, hacer de nuevo lo que ya no existía, se materializó en una caminata, una especie de peregrinaje, dicen ellos, que lo hacían a lo largo de una línea férrea. Una línea que se construyó hace muchos años, cuando hace tiempo los diaguitas ya no existían, en todo caso, en 1863, mucho antes de la Guerra del Pacífico. Después de más de un siglo, esta familia, llegada al lugar en 1978, dijeron, bueno, nuestra peregrinación lo vamos a hacer siguiendo el costado de esta línea. Y les gustaba además recoger palqui del blanco y del negro. Entonces cortaban de este arbusto que es el palqui algunas ramitas para hacer purificaciones, elevaban rogativas mirando hacia unas piedras tacitas y además incorporaron un mei, o sea, una experta en medicina tradicional, y había algún patriarca. En algunos lugares usted sabe que el palqui es cortada estas ramitas en dos, arman una cruz, unen las dos partes con la anilla roja para alejar a los espíritus malos, los que vienen a visitarnos para causarnos mucho daño. Bueno, completo la cronología. La línea de ferrocarril que les sirve de guía para caminar es de 1863. La familia Araya Torres, de apellidos bien castizos, se instaló en 1978 y dicen que son diaguitas.
Hace algunos meses, hace poco, tocaron la puerta de la CONADI y fueron muy bien atendidos, y así en uno de los pocos lugares en que la permisología no existe, rápidamente a los Araya Torres se les reconoció como organización indígena que se llama Araya/Araya. Así se presentaron hace pocos meses, en marzo del año pasado. A ver, es muy difícil conocer la historia de los indígenas del territorio chileno simplemente porque estaban en la prehistoria, porque no escribían, no había escritura. A pesar de esta limitación, que es fundamental, es posible afirmar que los diaguitas no son de la zona, y los pocos que llegaron lo fueron en carácter de mitamaes. ¿Qué son los mitamaes? Personas que durante el predominio de los incas y sometidos a ellos eran trasplantados a una región distinta de su zona de origen. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque la empresa de ferrocarriles del Estado pretende ampliar el metro regional de Valparaíso, que se llama Merval, hasta La Calera. Hoy el Merval transporta 80.000 pasajeros diarios solo hasta Limache. Este es un proyecto estatal y muy grande. Cuesta $680 millones y permitiría aumentar el transporte diario hasta 1.100.000 personas, incorporando a este servicio las ciudades de Quillota, La Cruz y, como les decía, La Calera. O sea, a los 46 kilómetros actuales se agregarían otros 26, se construirían 5 estaciones, se ampliaría la estación de Limache, se reconstruiría la estación de La Calera, se construirían 12 pasos vehiculares, 15 pasos peatonales y se incorporarían 15 trenes nuevos. Como todo proyecto importante hoy en Chile, y de acuerdo a lo que en el último tiempo se llama, usted lo debe haber escuchado, avances civilizatorios, la empresa estatal presentó un estudio de impacto ambiental en el que miraron, evaluaron y no se detectaron grupos indígenas en la zona. Pero cuando ya estaba todo listo, sorpresa, surgieron los diaguitas Araya/Araya. Ellos dicen, mira, del idioma sabemos poco, prácticamente nada, algunas palabras, pero están las rogativas que hacen después de 1978 por ahí, y que ahora están recreando la cultura que ahí hace cientos de años pudo haber existido, dicen. La empresa de ferrocarriles del Estado se había dado plazos prudentes. Había ingresado el estudio de impacto ambiental en 2022, por lo que estimaba que en enero de 2025, ahora, podía comenzar las obras. Y eso no va a poder ser, porque los diaguitas Araya/Araya no se los van a permitir, porque deben seguir, dicen ellos, pudiendo caminar junto a la vía férrea, la misma hecha por los chilenos hace tantos años. El 23 de octubre pasado, el Servicio de Evaluación Ambiental ordenó efectuar una nueva consulta ciudadana, ya se había realizado una, para evaluar el impacto de la pérdida económica de los predios que se deben expropiar, cuyos propietarios van a ser indemnizados, y por esto de las rogativas de los Araya, los diaguitas. A eso hay que agregar que el año pasado el Consejo de Monumentos Nacionales ordenó hacer 2.000 sondajes adicionales por los posibles restos indígenas o de españoles coloniales que podría haber en algún lugar de las entrañas de la tierra. La vocera de la comunidad diaguita también tiene apellidos de los odiados invasores, porque se llama Karina González Fuentes. Y ella dijo que ofrecía su vida para defender la recolección del palqui y para mantener la caminata a lo largo de la línea del tren. Dijo textual, a nosotros no nos interesa hablar de este tema. No queremos que nuestra comunidad siga en la palestra. No queremos que nos vinculen con proyectos sin relevancia, porque para nosotros eso no se va a hacer. Estamos en contra y dispuestos a defender nuestra postura con la vida, dijo. En conversación con el diario El Mercurio, esta representante, Karina González Fuentes, dijo, somos diaguitas, no somos chilenos. El gerente general de la empresa de ferrocarriles del Estado, Miguel Saavedra, dijo que aunque ya hay consulta ciudadana, será el sistema de evaluación ambiental el que resolverá si hay que hacer ahora una consulta indígena a estos denominados diaguitas
o autodenominados diaguitas Araya Araya, y agregó, y aterrizó las cosas, dijo que una compensación económica es parte de las alternativas que se generan habitualmente en este tipo de conversaciones. La entrega de plata, que pudiera ser, por ejemplo, olvidar la caminata, el palque, la rogativa, reemplazar a la MEI por una ISAPRE, porque con el dinero recibido podrían pagar una ISAPRE, pero mientras tanto, los habitantes de la quinta región deberán esperar que el servicio alguna vez se inaugure. Como ustedes saben, los incas dominaban el Valle Central chileno y habían empujado a los mapuches hasta el río Maule. Nosotros ya habíamos sido invadidos por ellos, por los incas, porque la verdad es que la historia de la humanidad es una historia de invasiones, de superposiciones culturales, de asimilaciones. En el Valle Central, sometidos, estaban en realidad los picunches, cuya mayoría se alegró cuando llegaron los españoles porque los libraron de los incas. Limache, a propósito, era una ciudad inca. Limache, gente de Lima. La gran mezcla chilena es entre españoles y picunches, y también después con mapuches. Esa ha sido la presentación de Tomás Moschati, el extracto que hemos sacado de su publicación. Tenemos aquí el enlace y lo pueden ver en nuestro sitio, también el enlace directo, para que vean la entrevista completa, la presentación completa de Tomás Moschati. Creo que ya está todo dicho. Es un ejemplo claro de cómo verdaderos chantas, disculpen lo coloquial, verdaderos chantas se dedican a lucrar con temas patrimoniales. Y las piedras tacitas se las apropian descalificando a los demás grupos, a los que seriamente abordamos este tema para buscar beneficios específicos y económicos para ellos. Ojalá estemos atentos a este nuevo tipo de fraudes. Es una oportunidad de poder conocer también a la Machi de YouTube, una señorita que después dice que es Machi y publica cosas en YouTube de que ella es Machi. Y según ella, nos tocó ver cómo en una excursión que hicimos a Villa Dulce, ella habló con los espíritus, tal cual, habló con los espíritus y le dijeron que estaba prohibido grabar. No se podían sacar fotos ni videos, pese a que todavía llevamos cámaras y videos, porque se hace una presentación en terreno. Ella llegó de invitada y prohibió grabar. Y más encima, hace algo que ella entendió muy mal, hace una ofrenda. Y la ofrenda consistió en exhibir elementos específicos que ella relaciona con la ancestralidad, con productos de la tierra, como ofrenda. Los mostró y los guardó. Las antiguas ofrendas del pueblo originario lo que hacían era llevar alimentos para quienes participaban en la actividad. La ofrenda se consumía por los asistentes. Hemos estado muchas veces en Guillatunes y otros espacios donde efectivamente la ofrenda es para que la comunidad pueda alimentarse los días que dura el sacrificio. La rogativa. Y esta mujer no lo tenía tan claro, pese a que se dice autodenomina Machi, la Machi de YouTube. Hasta aquí el video, amigos. Vean sobre todo, más que lo que decimos nosotros, lo que dice YouTube, lo que dice Moschati, Tomás Moschati, y sobre todo lean los artículos del libro el seminario, que insisto, la verdad fingida, falsificaciones del patrimonio e identidades espurias. Gracias por la atención.